Mi ex Valeria me invitó a su boda, no para saldar cuentas, ni por educación, ni porque quedamos en buenos términos. Me invitó para humillarme. Y lo sé, no por intuición, sino porque esa mujer nunca hizo nada sin calcular su impacto. La tarjeta llegó en un sobre blanco impoluto, con bordes dorados, y esas letras cursivas que gritan, «Mira qué bien me va sin ti». Pero lo más agresivo no era el diseño, era la nota manuscrita adentro, con tinta brillante y veneno disfrazado de cortesía. Espero que puedas venir a celebrar mi felicidad. Evento íntimo. Sin acompañante, por favor. Esa última línea fue como un bofetón con guante de seda. Valeria sabía exactamente lo que hacía. No me estaba pidiendo que fuera a su boda. Me estaba exigiendo que fuera testigo de su triunfo. Y quizás para alguien más esto sería una exageración. Quizás pensarían que todavía estoy dolido, pero no. A estas alturas yo ya había sanado. Habían pasado casi 2 años desde que me dejó con una deuda, un apartamento vacío y una frase en la nevera que decía, «Me merezco algo mejor». No la busqué más, no la stalkeé, no volví a pensar en ella hasta ese día, porque una cosa es cerrar un capítulo y otra muy distinta es que te inviten a leer el epílogo donde te pintan como el personaje que no logró superarse. Cuando terminé de leer la invitación, no la rompí, tampoco lloré ni me reí. Solo me serví un whisky barato, me senté en el sofá y pensé, ¿qué tipo de persona necesita aplastar a alguien para sentirse en paz el día de su boda? Valeria siempre había sido así, más interesada en las apariencias que en los vínculos, más preocupada por lucir bien que por estar bien. Y su mayor miedo, lo supe desde el primer día, era ser opacada. Por eso me dejó, porque yo no brillaba lo suficiente para su escenario. El día que se fue, no gritó ni discutimos, simplemente desapareció. Se llevó sus cosas mientras yo estaba trabajando y me dejó una vida vacía como si fuera una caja ya usada. Y por increíble que parezca, pensé que ese era el final. Esa noche, entre el silencio de mi sala y la nota dorada sobre la mesa, se me cruzó una idea, una locura. ¿Qué pasaría si no iba solo? ¿Qué pasaría si aparecía con la única persona que siempre la hizo sentirse insegura incluso dentro de su propia familia? Camila, su prima. La que no necesitaba maquillaje para robar miradas, la que Valeria odiaba por ser todo lo que ella fingía ser. Valeria no era mala al principio, era brillante, magnética, ese tipo de persona que llena una habitación con solo entrar. Y quizá por eso me dejé arrastrar tan rápido. No porque no supiera quién era yo, sino porque en su mundo siempre terminabas girando alrededor de ella. Me hacía sentir afortunado, como si me estuviera haciendo un favor al elegirme. Yo lo justificaba todo, sus comentarios pasivo-agresivos, su necesidad constante de atención, incluso sus silencios castigos cuando algo no salía como quería. Decía que solo era exigente, que tenía estándares altos, pero lo que no decía era que esos estándares solo se aplicaban a mí. Durante casi 3 años, me adapté a su molde. Dejé de ver a ciertos amigos porque no encajaban. Cambié mi forma de vestir, de hablar, incluso de pensar. Y lo peor es que lo hacía creyendo que eso era crecer, que estar con alguien como ella significaba evolucionar. Pero Valeria no buscaba una pareja, buscaba un espejo donde admirarse. Y un día, sin previo aviso, ese espejo dejó de servirle. Recuerdo perfectamente esa mañana. Volví del trabajo y encontré el apartamento medio vacío, el closet abierto como si alguien se hubiera robado mi futuro,
y en la puerta del refrigerador una nota escrita con su letra perfecta: me merezco algo mejor. Así, sin firma, sin explicación, sin despedida. Me dejó con 2 meses de rentas sin pagar, con facturas compartidas que ahora eran solo mías, y con una herida que nadie pudo ver, porque Valeria sabía esconder su crueldad detrás de frases bonitas y sonrisas instagramiables. Lo que más dolía no era que se hubiera ido. Era la sensación de que yo no era suficiente ni siquiera para una despedida. Los días siguientes fueron un borrón. Amigos que no sabían qué decir, familiares que preguntaban por ella sin saber que se había ido. Y yo tratando de recomponerme como si no se me hubiera roto nada. La bloqueé de todos lados. Juré no volver a hablar de ella. No por odio, sino por dignidad, porque sabía que si me quedaba un minuto más mirando hacia atrás, iba a empezar a justificar lo injustificable otra vez. Y así pasó el tiempo. No rápido, no fácil, pero pasó. Aprendí a hacer las cosas solo, a volver a hablar conmigo. Hubo días en que me dolía hasta respirar, y otros en los que la ignorancia era alivio. Y entonces, cuando por fin pensé que esa historia estaba archivada para siempre, llegó la invitación, y con ella, esa sensación que había aprendido a silenciar, la certeza de que para Valeria yo seguía siendo parte de su escenografía. Pero esta vez, no iba a quedarme en el papel que me había asignado. Esta vez, la historia no la iba a escribir ella sola. Camila, nunca pensé en ella como una opción, ni como aliada, ni mucho menos como cómplice. Camila era un recuerdo lateral, una figura periférica de aquellas cenas familiares en las que yo me sentía invisible, excepto cuando ella me miraba con complicidad silenciosa. Era la prima de Valeria, pero también era su sombra temida, la que no decía mucho pero decía todo, la que no necesitaba vestirse de gala para ser notada, la que, con solo sonreír, hacía que Valeria apretara los dientes. Y de repente, ahí estaba la idea. Una locura, sí, pero una tan precisa, tan quirúrgicamente dolorosa, que casi parecía escrita por el karma. ¿Qué pasaría si llegaba con ella? No se trataba de vengarme con escándalos. Era algo más elegante, más psicológico. Solo entrar, tomar nuestras copas y dejar que el silencio hiciera el resto. No tenía su número, pero sabía cómo encontrarla. Tardé 2 días en armarme de valor, no porque dudara de mi plan, sino porque temía que ella no quisiera involucrarse, que me mirara con pena, o, peor, que pensara que yo todavía orbitaba alrededor del ego de Valeria. Pero no fue así. Cuando le escribí, fui directo. No sé si aún me recuerdas, pero necesito tu ayuda. Tu prima me invitó a su boda para humillarme, y tú eres la única persona que puede evitarlo sin decir una palabra. Esperé, minutos que se sintieron como horas. Y entonces, su respuesta. ¿Qué día es? Ya tengo vestido, tacos y toda la rabia contenida que tu ex se merece. Solté una carcajada tan fuerte que el vecino del piso de arriba golpeó el suelo. Camila no solo había entendido el plan, lo había abrazado con entusiasmo quirúrgico. Lo que siguió fueron llamadas nocturnas que parecían terapia con vino. Recordamos las reuniones familiares, las pullas de Valeria, los silencios que pesaban más que los gritos, y sin decirlo, sin acordarlo, empezamos a tejer una alianza no solo contra una boda, sino contra una narrativa que nos había invisibilizado a ambos. Nos encontramos en una ciudad intermedia, un sábado. Yo llegué con nervios de adolescente. Ella apareció en jeans, camiseta blanca, sin una gota de maquillaje,
y aún así era imposible no mirarla. Esa tarde buscamos ropa, probamos combinaciones, nos reímos de vestidos que parecían sacados de telenovela y compartimos miradas cómplices frente a cada espejo. Camila eligió uno verde oscuro, pegado al cuerpo, elegante, sin esfuerzo. Cuando giró sobre sus talones y me preguntó con una sonrisa, ¿crees que esto cause un colapso emocional? Le respondí, eso le arruina mínimo la luna de miel. Antes de despedirnos, pasamos por una tienda de electrónica, idea mía. Vi que Valeria y su prometido pedían un televisor enorme como regalo. Compré el mismo modelo, pero en la nota escribí, para Camila, la que realmente ilumina cualquier sala. Llegamos 10 minutos después de la hora marcada, ni demasiado temprano para parecer ansiosos, ni tan tarde como para llamar la atención. Aunque bastó con abrir la puerta para que la atención se girara hacia nosotros como si hubiéramos interrumpido un ritual sagrado. Camila caminaba a mi lado, con ese vestido verde oscuro que parecía pintado sobre su cuerpo. No usaba joyas, no llevaba tacones imposibles ni peinados artificiales, solo era ella. Y eso era más que suficiente. Valeria estaba al fondo del jardín, rodeada de sus amigas, posando para una foto con un ramo de flores ridículamente grandes. Cuando me vio, su gesto se tensó, pero cuando sus ojos se posaron en Camila, la sonrisa se le evaporó. No hubo gritos, no hubo confrontación. Solo un microgesto, apenas visible, pero tan revelador como un colapso emocional en cámara lenta. Nos acercamos a la zona del cóctel. Un mozo se nos acercó con una bandeja. Camila tomó una copa y me guiñó el ojo. ¿Lista para el circo? Le susurré. El show ya empezó, me respondió sin dejar de sonreír. Los murmullos no se hicieron esperar. Una tía de Valeria se atragantó con el champán. Un primo que no veía desde la universidad me saludó con una mezcla de morbo y respeto. Y en cada giro del cuello de Valeria se le notaba el peso de lo que no podía controlar. Nos sentamos en una mesa discreta. No necesitábamos estar en el centro para robar miradas. Y mientras los discursos comenzaban, yo solo pensaba, ella no puede disfrutar nada si sabe que la están comparando. El oficiante dijo cosas genéricas. Amor eterno. Caminos compartidos, almas destinadas. Camila se inclinó y me susurró. ¿También compraron el discurso en la lista de regalos? Tuve que contener la carcajada, pero el punto de quiebre llegó más tarde, cuando uno de los tíos de Valeria, borracho y desinhibido, tomó el micrófono, hizo un comentario que selló el momento. Qué gusto tener a toda la familia reunida, incluso a los que no siempre fueron bienvenidos, pero hoy demuestran más clase que muchos de los que presumen linaje. Valeria tragó saliva. Brad, su flamante esposo, la miró confundido. Y Camila, sin pedir permiso, se levantó. Caminó hasta el micrófono con una calma casi cinematográfica. Se paró frente a todos y dijo: Gracias por incluirme. No siempre me han hecho sentir bienvenida, pero hoy aprendí que la verdadera familia no se mide en fotos perfectas ni en vestidos blancos. Se mide en respeto, en verdad, y sobre todo, en saber cuándo callar para que los hechos hablen. El silencio fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, como si se rompiera un hechizo, comenzaron los aplausos. No necesitó mirar a Valeria, porque todos los ojos ya lo decían todo. No habían pasado ni 48 horas desde la boda, cuando empezaron a llegar los primeros mensajes, algunos de números desconocidos, otros de invitados que apenas recordaba, todos con el mismo tono, sorpresa, admiración y un poquito de morbo.
No sé quién era esa mujer que te acompañaba, pero opacó todo. Valeria no pudo fingir ni 5 minutos después de que llegaron. El discurso de Camila. ¡Wow! Nadie respiró hasta que terminó. Yo solo los leía en silencio, con una mezcla extraña de orgullo, incredulidad y alivio, porque por primera vez no necesitaba defenderme. La verdad se estaba contando sola. Y lo más importante, yo no la conté. Solo estuve presente para verla desplegarse. Camila, por su parte, también había recibido su cuota de reacciones. Algunas la felicitaban, otras, más hipócritas, intentaban disimular el veneno detrás de frases como ¿era necesario hablar? La atención era para Valeria, no para ti. Ella solo respondía con calma. No dije nada ofensivo, solo hablé con el corazón. Si alguien se sintió aludido, que lo trabaje en terapia. Y mientras Valeria borraba fotos de Instagram y dejaba de seguir a medio mundo, el video del discurso empezó a circular. Nadie supo quién lo grabó, pero ahí estaba. Camila firme, elegante, diciendo palabras que atravesaban sin elevar la voz. Los comentarios eran una mezcla de elogios, chismes y teorías. Que si siempre hubo tensión entre las primas. Que si Valeria estaba a punto de llorar. Que si Brad, el flamante esposo, se la pasó mirando más a Camila que a la novia. Incluso un usuario escribió: nunca subestimen a la prima callada. Siempre tiene un puñal guardado con elegancia. Le mandé esa línea a Camila. Su respuesta fue un audio. Su risa, pura y libre. Esa risa fue la verdadera victoria, porque mientras Valeria lidiaba con los fragmentos de su propia máscara, nosotros tomábamos café, intercambiábamos memes y recordábamos cada segundo con una sonrisa cómplice. Y ahí entendí que la noche no fue solo el final de su espectáculo, fue también el comienzo de algo más grande. No una historia de amor. Todavía no. Pero sí una historia de reparación, de mirar hacia atrás sin rabia, de dejar claro, sin decirlo, que quien intenta humillar a otro solo se delata a sí mismo. Por primera vez, yo no era la sombra de su historia, era el contraste. Y Camila no fue mi acompañante, fue la prueba viviente de que hay personas que no necesitan escándalo para poner todo en su sitio. Valeria quería humillarme, pero olvidó que algunas venganzas no se gritan, solo se caminan con la cabeza en alto. Han pasado semanas desde esa boda, y todavía hay días en los que me despierto pensando que todo fue una película. Una de esas con humor negro, giros inesperados y un final que nadie ve venir. Ni siquiera quien escribió el primer acto. Valeria dejó de publicar. Su cuenta de Instagram, que antes era una galería de perfección forzada, ahora parece un mural abandonado. Los hashtags de amor eterno desaparecieron. Y según su círculo más cercano, Brad ya duerme en el cuarto de invitados. Pero eso ya no me importa. Lo que realmente me quedó grabado no fue el gesto congelado de Valeria, ni los aplausos, ni el murmullo general. Fue la forma en que Camila me miró después del evento, en silencio, con esa mezcla de orgullo y alivio, como si hubiéramos cerrado una historia que nunca debió escribir otra persona por nosotros. No hubo confesiones, no hubo promesas. Solo, ¿te provoca un café? Y ahí supe que la verdadera revancha no era haberla opacado, era haber recuperado mi lugar, haber dejado de pedir permiso para existir con dignidad, y entender que quien necesita escenografía para brillar nunca tuvo luz propia. Hoy puedo hablar de Valeria sin que se me revuelva el estómago. Puedo pensar en esa relación y reconocer que me dejó cicatrices, pero también la claridad de saber quién no quiero volver a ser.
Con Camila no busco reemplazar nada. Solo caminar con alguien que entiende que la elegancia no está en la ropa, sino en el silencio que incomoda más que un grito. Que a veces solo estar presente es suficiente para que se caiga una fachada entera. Y sí, quizá alguien diga que esto fue una venganza. Y puede que lo haya sido. Pero no de las que se graban para subir a redes, ni de las que se planean con odio. Fue una venganza de las que curan, de las que no buscan herir, sino sanar desde la verdad. Porque esa noche, cuando Valeria quiso hacerme sentir menos, terminó descubriendo que algunas historias no se pueden controlar. Que cuando alguien deja de vivir en función del guión ajeno, se vuelve imposible de ignorar. Y si alguna vez te invitan a una boda solo para verte caer, aparece. Camina con la frente en alto. Y si puedes, hazlo con alguien que brille sin pedir permiso. Porque a veces basta con entrar para que se le borre la sonrisa a quien pensó que todavía podía escribir tu final. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal y déjame un like, que la próxima historia ya está en camino.